Cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sean bienvenidos a este sermón que hemos preparado para el cuarto domingo del tiempo de Cuaresma. La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Los invito para que se pongan de pie y el pasaje que vamos a meditar en este domingo está tomado según San Mateo, el capítulo 20, los versículos del 17 al 28. Así nos dice la palabra de Dios. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo he de ser bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Y les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los otros 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este es el pasaje que vamos a meditar. Los invito para que se sienten. Estimados hermanos de nuestra Iglesia Luterana Cristo, un cordial saludo, un fraternal saludo para cada uno de ustedes. Igualmente a los seguidores y estudiantes de Academia Cristo, un cordial saludo también para los sembradores que están en este momento también enseñando la palabra de Dios a otros, aprendiendo la verdad de la palabra. El tema que tenemos para este cuarto domingo del tiempo de Cuaresma: cómo la verdadera contrición viene por el poder de la ley. Todos nosotros estamos muy familiarizados en cuanto a estar en la iglesia con la familia. Pues recordamos nosotros cada domingo llegar a la iglesia muy gozosos, padres, la madre y los hijos. Pero no solamente el pastor y los hermanos ven que esta familia llega a la iglesia, sino que también ven donde se sientan todos juntos y también pueden ver cómo ellos participan todos de la Santa Cena. Y es una familia cristiana que con frecuencia se está congregando. Empieza la semana, llega el día lunes y realmente el esposo sale a trabajar, pasa la semana y la familia funciona muy bien. Funciona bien el trabajo, funciona bien la familia, pero llega el viernes a las 10 de la noche y su esposo llega ebrio a casa. Maltrata a su esposa físicamente, psicológicamente, y sus hijos son testigos de lo que pasa. Luego el sábado, al día siguiente, su esposo se levanta apenado y pide perdón por haber ofendido a su esposa y haber dado mal ejemplo a sus hijos. Y al domingo van a la iglesia. Pero ustedes estarán pensando: bueno, es algo muy normal que puede estar pasando. Y pasa en la vida de los cristianos. Pero el punto es que cada viernes
pasa igual. Cada sábado él está totalmente arrepentido. Y es aquí donde vemos qué es la contrición activa. La contrición activa es aquella que es producida por las emociones. Es aquella que realmente la produce no el dolor por el pecado, sino que lo produce el mismo hombre. Para que podamos entender un poco más qué es la contrición activa, pensemos en Judas. Estamos en tiempo de Cuaresma y es muy apropiado poder usarlo de ejemplo. Él entregó a Jesús, lo vendió por unas monedas. Cuando se dio cuenta, él sintió dolor por su pecado, por su traición, fue y tiró las monedas, pero tenía contrición activa, dolor producido por sí mismo, y por esto no fue a los pies de Cristo, sino que fue y se colgó, se ahorcó. La historia de este hombre que les estoy mostrando con la familia es lo que sucede en cada uno de nosotros. Como nosotros somos muy emocionales y muchas veces sentimos dolor por el pecado o nos hemos querido arrepentir o nos arrepentimos movidos por nuestra emoción. Nuestro Señor Jesucristo enseñó a sus apóstoles para que sacaran el orgullo de su vida. En San Mateo capítulo 18, versículos 3 y 4 leemos: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es mayor en el reino de los cielos. Pero en este evangelio de hoy, en la historia bíblica para el día de hoy, vemos cómo todavía está el orgullo en el corazón de los apóstoles y también de sus seguidores, porque aquí vemos la madre de los hijos de Zebedeo, o sea, de Jacobo y Juan, cómo ella llegó a Jesús con una actitud aparentemente humilde, postrándose delante de Jesús, pero en su corazón tenía una petición llena de orgullo. Por esto podemos ver cuando esta mujer le dice a Jesús: ordena que en tu reino se sienten esos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Podemos percibir varias cosas. La primera es que su orgullo todavía estaba en su corazón. Segundo, estaban en crecimiento espiritual. Ellos todavía estaban creciendo, estaban aprendiendo más acerca de la fe. El otro punto que podemos ver es que no entendían cuál es la naturaleza del reino de los cielos, el pertenecer en el reino de Dios. Porque podemos ver que no solamente ella, sino también estos dos hijos de ella percibían lo mismo que los demás judíos, que el reino de Jesús era un reino donde el pueblo de Israel otra vez iba a ser tal como fue en el pasado, un reino totalmente independiente. Pero claramente los demás apóstoles se dieron cuenta cuál fue la petición de esta madre para con sus hijos y cuál fue la actitud que tuvieron ellos. No estaban contentos, también fue movida por su orgullo. Dice el versículo 24 que cuando los 10 oyeron esto, se enojaron con los dos hermanos. Esa historia bíblica muestra cómo los apóstoles y los demás estaban en crecimiento espiritual, pero también muestra que tenían muchos vacíos espirituales. Ellos no entendían qué era el reino de Dios. Ellos todavía no estaban convencidos qué era la verdadera fe y qué es lo que en verdad se necesita para estar en este camino. En otras palabras, podemos ver cómo los apóstoles también tenían contrición activa. Jesús les dijo: abandonen el orgullo. Ellos no lo abandonaron. Ellos siempre actuaban por sus emociones. Ellos creían que la fe era algo de emocional, así como lo creemos cada uno de nosotros. Y por eso le pregunto a usted, y también me hago la pregunta a mí mismo:
¿Cuántas veces nos hemos arrepentido por la emoción? ¿Cuántas veces hemos sentido dolor por el pecado, por nuestra emoción? Y las veces que nosotros nos hemos arrepentido por la emoción o sentido dolor por el pecado, por la emoción, hemos pecado contra el tercer mandamiento, porque no estamos haciendo lo que Dios dice. Pero también confesamos nuestro pecado contra el primer mandamiento, porque nuestro orgullo muchas veces nos lleva a actuar no como hijos de Dios, no como creyentes. Y es por eso que merecemos la muerte eterna, porque también nosotros por naturaleza nos gusta vivir la contrición activa, es decir, sentir dolor y arrepentirnos por nuestras emociones. Nosotros muchas veces no entendemos esa doctrina tan importante que la Biblia nos enseña en cuanto a lo que es el pecado y el arrepentimiento. Y es ahí donde nosotros necesitamos reconocer que merecemos la muerte eterna por nuestra infidelidad a Dios. Pertenecer al reino de los cielos es únicamente obra del Espíritu Santo, que a usted y a mí, pero también a los apóstoles, les enseñó qué es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está expresada en los 10 mandamientos, y por eso cada vez que tenemos pensamientos, palabras y obras que van en contra de los mandamientos, estamos pecando, estamos infringiendo la ley. Esta misma ley nos muestra lo que usted y yo merecemos por nuestro pecado, la muerte eterna. Esta misma ley muestra cómo nuestro pecado nos hace enemigos de Dios. ¿Qué produce la ley en usted y en mí? Dolor. Dolor por pecar contra nuestro Dios, dolor por pecar contra nuestro prójimo. Esto es la contrición pasiva. Esa contrición producida por Dios por medio de escuchar la ley. San Pablo nos explica muy bien esto en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Otra vez, la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Este dolor que sentimos por nuestro pecado, producido por la ley, es lo que realmente Dios quiere que nosotros vivamos. Dios no quiere que nosotros nos arrepintamos o sintamos dolor sencillamente por la emoción. No. Él quiere que el Espíritu Santo trabaje en nosotros por medio de la ley, mostrándonos la gravedad de nuestro pecado y mostrándonos el dolor que esto debe producir en nosotros. Los discípulos no entendían esto. Ellos vieron que el reino de los cielos era algo de jerarquía. Jesús se estaba llevando por el camino a Jerusalén, y ellos pensaron que era apropiado hacer esta petición. Pero usted y yo hoy vemos cómo en estas palabras de Jesús encontramos el perdón de nuestro pecado, las veces que nos hemos arrepentido o hemos tenido contrición por las emociones. Y nos dice Jesús que es necesario que el Hijo del Hombre fuera a Jerusalén, que cayera en manos de los principales sacerdotes, de los escribas, y de que fuera escarnecido, fuera crucificado. ¿Y por qué Él sufrió todo esto por nosotros? Para, con su muerte, nosotros ser perdonados por nuestro pecado. Nosotros que merecemos la muerte eterna, en su muerte hemos sido perdonados y salvados. Pero también nos dice que Él resucitó, que Él iba a resucitar, y así lo cumplió, y esto nos afirma que nuestra fe es verdadera. Y esta fe que también nos conecta con la vida de Jesús. Jesús es la cabeza de la iglesia. Jesús es la cabeza del reino de Dios. Pero Él se hizo como un siervo. Él vino a servirnos. Y sirvió perfectamente, cumpliendo cada mandamiento de Dios. Y es ahí donde vemos que Jesús nunca tuvo orgullo. Él vino para salvarnos. Por esto
dice el versículo 28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Pertenecer al reino de los cielos significa que nosotros estamos para ayudar a otros espiritualmente. Así como lo hizo Jesús con sus apóstoles, así como lo acabó de hacer Jesús con usted y conmigo. Como Él nos ha enseñado, nos ha instruido el verdadero sentido de la ley, la contrición y el Evangelio. Porque cuando tenemos el dolor por nuestro pecado, reconocemos que no somos capaces de salvarnos por nosotros mismos y es en Cristo Jesús donde está la redención, el perdón. Por esto, la respuesta de Jesús a Salomé fue muy sabia y muy clara. Primero, el que lleva al cielo, quien va al cielo, quien dice que va al cielo, es el Padre. Y segundo, pues Jesús dice a Salomé algo que iba a pasar con sus hijos. Lo primero es que ellos iban a sufrir el mismo bautismo de Jesús, iban a tomar del mismo vaso de Jesús en cuanto al sufrimiento. En Hechos de los Apóstoles aprendemos cómo a Jacobo Herodes le cortó la cabeza. Y Juan, cuando escribió Apocalipsis, estaba preso en la isla de Patmos. Todo esto ellos lo vivieron y lo sufrieron a causa de su fe. Y es ahí donde podemos entender cómo los apóstoles fueron creciendo, cómo ellos cada día iban cada vez más aprendiendo de la fe hasta el día de Pentecostés. El día de Pentecostés ellos fueron y empezaron a predicar el mensaje de salvación a otros. Y lo hicieron por amor, por servicio. Entonces aquí vemos las etapas de los apóstoles, cómo en ese crecimiento batallaban con su orgullo y luego de Pentecostés, después de graduarse, ellos sabían que estaban para servir al reino de Dios, no para tener jerarquías. Y esa es la actitud que usted y yo necesitamos tener hoy en este cuarto domingo del tiempo de Cuaresma. ¿Cuál actitud? De que estamos para servir, estamos para ayudar a los demás, para enseñarles a otros lo importante de dejar que sea la palabra de Dios, la predicación de la ley, que produzca en nosotros la verdadera contrición. Es muy importante que los demás puedan ver en nuestras vidas cómo el Espíritu Santo ha producido en nosotros también frutos de arrepentimiento. Por esto, nosotros, cuando estamos aquí en nuestra fe, pues claramente dejamos que el Espíritu Santo haga que llevemos vidas apartados de las adiciones. Porque ustedes saben que cualquier tipo de adición trae problemas a nuestra familia, pero más que a nuestra familia es un pecado contra Dios. Entonces va a producir dolor el tener adiciones. Y nos vamos a apartar de esas adiciones guiados por el amor de la obra de Cristo. Vamos a llevar vidas apartados de la mentira. Ustedes saben que la mentira destruye relaciones. Vamos a llevar vidas apartados de malos consejeros, porque hoy en día que escuchamos de muchos consejeros, cómo nos podemos seguir guiando por el orgullo. Hoy en día vamos a dejar que el Espíritu Santo nos siga guiando en esa confianza de Dios que ha producido en nosotros la fe verdadera, esta fe donde es producido el dolor de nuestra consecuencia del pecado de ofender a Dios por lo que dice la ley, y cómo llega la bienaventuranza del Evangelio que nos asegura el perdón de nuestros pecados y que vamos a estar esperando a Jesús que venga por segunda vez. Por eso, mis hermanos, estamos en la línea indicada preparándonos para esta fiesta de la Pascua, porque hoy hemos aprendido cómo la ley produce en nosotros la verdadera contrición. Y es así como el mismo Espíritu Santo seguirá produciendo en nosotros frutos de arrepentimiento hasta que estemos en la presencia de nuestro Dios
Amén. Los invito para que se pongan de pie, es el momento de orar. Señor de los cielos, gracias infinitas te damos por producir en nosotros la contrición, el dolor por nuestro pecado, usando la ley. Gracias por instruirnos, por enseñarnos de esta doctrina tan importante, tan fundamental que es el pecado y el arrepentimiento. Damos gracias por darnos el perdón en Cristo Jesús y por esto te presentamos a nuestras familias para que vivamos apartados de todo aquello que trae división, que trae problemas, que vivamos en el amor ágape que tú mismo nos has dado. Damos gracias por estas dificultades que a veces vivimos porque también nos ayudan a crecer. Oramos por nuestros hermanos que están enfermos, por Jorge que vive en México y su esposa, que ambos están enfermos. Ellos son familia de nuestro liturgista Juan García. Ayúdales, fortaléceles. También oramos por Yoli Vargas en Casanare, para que les ayude en su dolencia física. Oramos también por nuestra hermana Socorro, Nelly, acá en Medellín. También por nuestro hermano Mariano, para que les ayudes en sus dolencias físicas. Bendice también, Señor, al papá de Doña Piedad, a la mamá de Gloria Chica, y oramos por la mamá de las hermanas Agudelo. También ponemos en tus manos a nuestros familiares y amigos que están en su lecho de enfermos, para que les fortalezcas. Damos también gracias porque nuestro hermano liturgista y profesor Andrés San Martín ha estado muy bien de salud en los últimos días. También queremos poner en tus manos nuestros países para que podamos vivir quieta y reposadamente y podamos seguir viviendo nuestra fe. Bendice el ministerio de Academia Cristo y en nuestra Iglesia Luterana Cristo para que sigamos ayudando a otros en el crecimiento espiritual. Padre de amor, también oramos por los que están en depresión, en tristezas, para que seas tú, Señor, calmando esas angustias y llevándolos a ti, para que todos tengamos esa confianza de que estamos en tus manos. Bendice, Padre Santo, esta semana que estamos iniciando, nuestro trabajo, nuestros estudios, pero también bendice nuestra vida de santificación, que vivamos solo para ti. También, Señor de los cielos, damos infinitas gracias por darnos este lugar donde podemos alimentar nuestra alma. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos y amigos en Cristo, Dios les bendiga y hasta una nueva oportunidad.